Yo no sabía ni qué título era que le íbamos a poner al asunto. Yo sí tenía claro la idea principal de lo que queríamos hablar. Y veo que Frankeli ha tratado algunas de esas cosas en el domingo anterior, pero no nos vamos a enfocar tanto en ver estos aspectos del placer únicamente como el placer que se obtiene en nuestro trato con el mundo. Y básicamente recuerden que yo estoy compartiendo con ustedes algunas enseñanzas del libro de Juan Carlos Ray que se llama Consejo para Hombres Jóvenes. Y dentro de ese libro hay una sección que él tiene 7 advertencias a lo que los jóvenes deben prestar atención. ¿Quién recuerda cuál fue la primera que vimos? La primera advertencia que vimos. Hace mucho, pero yo me acuerdo de ella. Okay. Recuerden que nosotros vimos que teníamos que prestar atención al peligro del orgullo, que ese es un peligro muy frecuente en nuestras vidas porque nos sentimos en plena capacidad de hacer, desarrollar, en plena capacidad de emprender, en plena capacidad de nosotros no tomar el consejo de los demás porque somos muy sabios, estamos muy enterados, estamos tan conectados que al final nos desconectamos. Y yo le decía que en esa ocasión que habían 3 cosas que debíamos cuidar, porque el orgullo hace que nosotros tapemos nuestros oídos para no escuchar el consejo de gente más sabia que nosotros, de gente con más conocimiento que nosotros, de gente con más edad que nosotros, y a veces no necesariamente que tengan más edad que nosotros acerca de un tema, acerca de nuestros años, sino que conocen más del tema aunque sean jóvenes. Porque yo puedo no saber mucho de mecánica y Frankeli dame un consejo que es más joven que yo, es un niño al lado mío. No puedo decir que puede ser mi hijo, pero es bastante joven. Yo le llevo unos cuantos años. Sí, aunque ustedes me vean joven, yo le llevo unos cuantos años. En segundo lugar, yo te llevo a ti casi la edad de Eileen. No, a él yo le llevo casi la edad de Eileen. En segundo lugar, vemos que el orgullo también nos impulsa a rechazar el evangelio de manera natural, porque nos guía a que somos tan sabios que no necesitamos el evangelio ahora, que podemos esperar, que podemos ser más adultos, que podemos disfrutar un poco la vida. Y eso de disfrutar un poco la vida lo vamos a enlazar con lo que vamos a ver ahora. Pero vimos también en tercer lugar que nos lleva a andar por nuestros propios caminos y no por los caminos de Dios. Esa es una de las cosas que veo en muchos jóvenes aquí. Nos ven a nosotros lo que sí estamos como aburridos. No están en lo que tienen que estar. Yo estoy en otra esfera. Yo puedo estar en otro ambiente. En un ambiente donde yo me puedo desarrollar. Y yo le decía a alguien que invitaba recientemente, ven a la iglesia, a una persona joven. Yo le invitaba y le decía, ven. Dentro del grupo de jóvenes tenemos estudiantes de medicina, tenemos estudiantes de mercadeo, tenemos estudiantes de cocina. Y se quedaba como yo le decía, sí. Y también tenemos ya contadores graduados, administradores graduados. Tenemos funcionarios. ¿Cuál es el funcionario público aquí? El mismo. Tenemos chismosos. Pero, ¿qué hace naturalmente el orgullo? Nos dice, no, busca otro ambiente. Muévete a otra zona donde haya más vida, donde haya una mejor vibra. Y le llaman a esa mejor vibra cosa mejor que estar con jóvenes creyentes que me pueden infundir valores, que me pueden infundir algo a su favor, que me pueden guiar en los caminos del Señor. Pero el orgullo nos lleva hasta allá. Hoy yo quiero que consideremos entonces el amor al placer, aunque le pusimos el peligro que acecha a los jóvenes, el amor al placer. Fíjense que no vamos tanto en el sentido de amar al mundo, sino que quiero concentrarme en el amor al placer. Cómo esto se ha vuelto un peligro en nuestros días. Daylin, dime un placer. No importa cuál placer. Y ojo, cuando hablamos de placer, no necesariamente nos estamos refiriendo a algo negativo. Un placer, algo que a ti te gusta hacer. Dormir. Bueno, el comunista Karl Marx dice que el hombre también tiene derecho a la pereza. Busquen ese concepto de verdad. Él explica algo rarísimo ahí, pero él habla de que el hombre tiene derecho a la pereza. Derecho a la pereza. Me sorprendió cuando vi eso la primera vez.
Pero dime un placer, Kelvin, algo que para ti es placentero hacer. Caminar. ¿Quién más? Ver series y películas. Comer, no se nota. A mí sí. Pero te creo por Julio. Tengo una experiencia viva con mi cuñado Julio de que hay gente que le gusta comer y come y no engorda. Julio come 3 veces lo que yo como y no engorda. Y yo me como 1/3 de lo que él se come. Bebe agua. Y me siento que el agua me aprovecha. Sí. Esteban, algo que para ti es placentero. Comer, pero también hay otras cosas también. Como dijeron, dormir, la pereza. Es algo placentero, pero que no conviene tanto. Lizardi, algo placentero para ti. Viajar. Viajar. Por favor, Alain. Amanecer, me acostumbré y A trabajar de noche. más personas que eso no puede. Hablamos después de eso, pero eso tiene su etapa, tranquila. ¿David? Básquetbol. Fíjense que de una u otra manera hay cosas en nuestras vidas que son placenteras. Tomemos el término placentero, que nos genera un placer, una satisfacción, un gozo, que nos da como un cierto éxtasis al estar en contacto con esto. Cuando nos referimos a placer, nos referimos a todas esas cosas. En el libro En pos de la santidad, Jerry Bridge describe cómo el tenis llegó a ser para una creyente un pecado. Y podemos decir, no, pecado, jugar tenis. Sí, para ella era tan placentero que ella llegó a amar más el jugar el tenis que los tiempos de comunión con Dios. Entonces fíjense como algo que era lícito, que tú te podías deleitar, que te podías gozar en eso, vino a ser un medio de pecado. En nuestras vidas tenemos que revisar los placeres a lo que nos entregamos. El amor, la dedicación, el tiempo que le damos a esas cosas. Porque a veces no parecen ser dañinas, no parecen ser malas. Pero cuando evaluamos nuestro tiempo, ya estamos adictos. Ya hace rato que estamos cautivados, cauterizados, atrapados por esos placeres. Entonces debemos tener cuidado cuando nosotros hablamos de amor al placer. En muchos de los textos que vimos en la semana, había también una inclinación a observar y a tener cuidado sobre todos esos placeres, sobre los placeres sexuales. Por eso vimos en los textos que se iban enviando que hablaba de la naturaleza pecaminosa del hombre inclinado hacia lo sexual. Ahora, ¿es malo lo sexual? No, no es malo. Pero Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y el sexo o lo sexual fuera del tiempo de Dios es malo. Es pecado. Ahora, ¿podemos decir a partir de eso que el sexo es pecado? No, no es pecado. Es pecado cuando está fuera del tiempo de Dios, de como Dios lo ha diseñado. Entonces, disfrutar de algunos placeres fuera del contexto para el que Dios lo ha creado, sí genera en nosotros entonces una situación delicada, porque nos lleva al pecado. Por eso el tema es, ten cuidado con el amor a los placeres. Decía Misauri que le gustan mucho las series, ¿verdad? Yo también, Misauri. Pero para mí, el placer, el amor por la serie, llegó a ser pecaminoso. Para mí. Yo recuerdo una vez que me fui ya casado, Ani y yo nos íbamos de vacaciones para la casa de mi mamá, en el campo, en la casa de mi mamá, yo soy un rey. Llego a la casa de mi mamá y yo me estaciono ahí, y por mí yo me paso todos los días ahí y no salgo. Pues yo me llevé una serie que veía en ese tiempo que se llama 24, no sé cuántos la han escuchado. Es una serie adictiva. Me llevé 24. Yo había visto la serie del Señor de los Anillos, la saga por parte, así que también me llevé la saga completa. Y me llevé hasta ese momento lo que habían salido de Harry Potter. Y yo iba con la firme intención de verla toda.
24 es una serie que el capítulo, o sea, la temporada 1 dura 24 horas. Tiene 24 capítulos, dura 24 horas. Pues yo me tiré las 24 horas pisado. Luego que terminé de ver eso, pues naturalmente comí, salí, me dejé como 15, 20 minutos, media hora, volví, me senté y no me paré hasta que no terminé la saga del Señor de los Anillos. Las que la han visto saben que son, creo que son 8 películas, pero entre las 8 duran, ¿cuántas horas? Tal vez cerca de 20 horas entre las 8 películas. Otro día más. Otro día más. Pues yo la vi corrida. O sea, terminé 24, hice una parada de media hora y seguí. En los pits. Vale, ya tú sabes que comencé a las 2 de la tarde, me dieron las 2 de la tarde el otro día, terminé 24, cogí un ratito y a las 3 de la tarde ya yo estaba viendo la siguiente saga que la terminé a las 6 de la mañana del otro día. Así que a las 6 de la mañana, café, un baño, preparado, es Harry Potter. Y cuando terminé dije, pero yo estoy loco. Yo tenía 2 días que no dormía. 2 días no dormía. 2 días y medio. Y yo dije, no, pero yo estoy loco. Y lo que me preocupaba era qué fue lo que pasó en la temporada otra de 24, porque entonces terminó en una escena que me tenía nervioso. Pero ya no la podía ver allá porque yo la descargué toda y me la llevé en el campo. No había internet. Así que yo estaba ya porque los días se acaben y vámonos porque tengo que ver qué fue lo que pasó después de la temporada. ¿Me es lícito ver series? Sí, me es lícito. Pero se volvió tan placentero esto para mí que ya me estaba haciendo daño. 2 días y medio sin dormir. Y miren, de verdad, yo no estaba cansado. No estaba cansado. Debemos tener cuidado con ese amor hacia nuestros placeres que nos desvía de la vista hacia donde debemos ir en nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 6 verso 18, él habla a los jóvenes en un término que es interesante. Él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Aquí hay 2 aspectos en los que tenemos que tener cuidado con el placer. Porque ese placer estaba afectando mi cuerpo. Y Pablo dice aquí, sí, pero también el pecado de la sexualidad, de la fornicación, que genera un placer lícito dentro de su contexto bíblico, puede volverse para mí un pecado. Pero puede volverse para mí no solamente un pecado contra Dios, sino también contra mi propio cuerpo. Yo estaba matando mi propio cuerpo. Yo estaba dañando mi propio cuerpo. Por eso es que tenemos que tener un cuidado especial sobre nuestros placeres, pero sobre todo la sensación que genera la sexualidad en nuestras vidas. Porque no es necesario tener relación, no es necesario estar con una persona para sentir lo placentero de la sexualidad, no. Hay conversaciones tan placenteras que nos hacen experimentar esa sensación de sexualidad. Y aún a eso debemos que tener cuidado. O no es menos cierto que hay conversaciones aún a nivel de WhatsApp que generan una sensación esa sensación y que involucran tu espíritu en algo placentero, que tú dices, me gusta conversar con fulana, hablar con ella, con fulana, a mí me encanta, me saludó, y la expectativa que eso genera. El placer. Es que el punto es que la conversación te lleva a sentir placer. Te lleva a sentirte en un estado de ánimo en el que tu cuerpo es agradado. Ojo, porque eso es placer.
Eso es placer. Ahora, ¿cuándo es que ese placer se vuelve pecaminoso? ¿Cuándo es que el amor por ese placer se vuelve pecaminoso? Porque para mí puede ser placentero sentarme a hablar con Ani cuando éramos novios. Lo era. Ahora, cuando ese placer es lo que va controlando mi mente, cuando ese placer es el que controla mis circunstancias, cuando ese placer se va imponiendo en mí, entonces es casi seguro que estamos a la puerta de un pecado sexual. Porque ya después de ahí, ¿qué es lo que falta? El abrazo, el beso y la panadería. Eso es lo que hay. El apóstol Pablo dice a los corintios, cuidado, huigan de esas cosas. Huigan. Por eso yo le digo muchas veces a ustedes, cuando aún se quieren tratar, quieren conocer, le digo, tengan cuidado, no estén tan cerca. Ay, ese pastor, viejo, en mente vieja. No, yo no se lo estoy diciendo por eso. Porque es posible que la compañía se vuelva tan placentera antes del tiempo y de la voluntad de Dios que caigan en pecado. Entonces ya, lo que estaba llamando a ser una bendición se volvió una maldición. Por eso le digo, tengan cuidado, tómense su tiempo, conózcanse. Pero ustedes no son novios para estar juntos todo el tiempo. Ustedes no son novios para tener una relación como si fueran ya novios. Tengan cuidado. Pero el cuidado es porque es que es agradable para la carne. O me va a decir a mí una joven aquí, cualquiera de ustedes, que no se siente agradable ser cortejada, mirada con esos ojitos dormilones. Esa sonrisa que nada más de ver entrar por allá ya está uno. Es agradable. Pero es agradable para nosotros los varones cuando halagamos y ese halago es respondido. Uno se siente bien. Ahora, ¿qué uso estamos haciendo de esos halagos? ¿Qué perseguimos con esos halagos? ¿Cuáles placeres queremos despertar? ¿Hacia dónde queremos guiarnos? ¿Hacia dónde? Romanos capítulo 13, versículo 14, ¿qué nos dice? Vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis, observen, ¿y qué dice? Para los deseos, ¿qué? De la carne. Entonces puntualizamos, los deseos no son malos. Los placeres no necesariamente son malos. Ahora, cuando se ejecutan fuera del contexto de lo que Dios nos ha dado, se convierten en una fuente de pecado para nosotros. Cuando lo que prima no es la voluntad de Dios o el principio de las Escrituras, sino el sentirme bien, agradable, cómodo. Entonces sí debemos tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo llama continuamente a los jóvenes a que tengan cuidado sobre todo con los pecados sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué llama el apóstol Pablo sobre todo a que tengan cuidado con los pecados sexuales? Porque cualquier actividad que nos resulte placentera, más allá de lo que Dios nos ha dado, nos aleja de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando el placer sexual prima en nuestras mentes? Que nos alejamos no solamente de Dios, nos alejamos de los principios que Dios ha dado. Y recuerdo algo que me decía una persona con la que hablaba de estas cosas y me decía, oye, cuando la palabra dice que en Eclesiastés, me citaba el texto de Eclesiastés 3, verso 1, ¿quién lo recuerda? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y él me contaba cómo fue su relación de noviazgo. Y yo me sorprendí y le decía, wow, pero la verdad es que el Señor te dio una compañera de temple porque ella lo ayudaba aun cuando esas debilidades eran propias de él, venían de contexto diferente. Ella sí había crecido en una iglesia, ella sí conocía bien la palabra, él había llegado de un contexto del mundo y tenía 3, 4, 5 años en la iglesia. Y él me decía, mira, si mi novia, hoy su esposa, no hubiese sido así conmigo, es muy posible que yo hubiese pecado antes de casarme. Y él le agradecía a Dios por la mujer que le dio. ¿Por qué? Porque ella entendió.
que todo, y me dice que repetí ese texto a cada rato, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hermanos, y Dios les bendijo. Y pregunto yo, ¿no lo puede bendecir a ustedes? ¿Por qué correr antes de aprender a caminar? Es que correr es bueno, correr es bueno. Sí, pero yo necesito caminar antes que correr. El placer de correr se libera adrenalina, se siente esto, sí, pero yo necesito caminar antes de correr. Y yo necesito casarme para disfrutar de una sexualidad plena. Y decir, wow, ciertamente Dios ha guardado placeres para la vida matrimonial que no son para la vida del noviazgo, que no son para la etapa en la que nos estamos conociendo con alguien. Por eso Pablo dice, huye de la fornicación, porque la fornicación envuelve todo deseo sexual pecaminoso. La fornicación está en ti y es producto de la imaginación y el deseo sexual en nuestra cabeza. Juan Carlos Ryle dice en una parte del libro, los jóvenes necesitan ser advertidos de estas cosas porque no le están diciendo el peligro que hay detrás de ellas. No le están diciendo el peligro que hay detrás de ellas. De hecho, a veces me encuentro raro que cuando vamos a hablar de estos temas como que hay una cara de escepticismo y a alguno como que se le mete una chiviriqueadera media rara. No, tenemos que hablar estos. Tenemos que hablar esto. Porque si no se lo digo yo, ustedes lo van a oír de afuera o van a venir de mí ya con el problema. Tienen que cuidarse. Porque es que cuando somos jóvenes, las pasiones son más fuertes. Más fuertes. ¿Por qué son más fuertes? Usted ha visto algo que llame más la atención y que provoque como más sensación de satisfacción que lo desconocido, lo no experimentado, el peligro, la sensación que da el peligro. Me decía Agni, los besitos agachados. Los besitos agachados. Eso genera como una adrenalina. Los besos. Los besos escondidos. Los besos escondidos. Que no te vean. Genera una adrenalina. Y después que tú te casas, dices, ¿pero qué pasó? Pero yo no siento lo que sentía antes. No, porque lo de antes te lo aportaba el peligro. La sensación de estar haciendo lo que no debe hacer. Usted ha visto que eso genera adrenalina, ¿eh? Cuando nuestra mamá nos decía, no lleguen temprano, no lleguen tarde. Y se nos ocurrió llegar tarde. Y eso generaba una adrenalina para entrar a la casa. Tú sabes, la sensación, abrir la puerta, que no se escuche. Y de paso, sí, después la sensación de, eso yo le llamo el efecto Matrix. ¿Ustedes se acuerdan de la película Matrix? ¿La han visto? Donde el tipo le entra a tiro a Neo, y Neo empieza a decir, y la capa va para atrás, así venían los cucharones para arriba de nosotros, y nosotros dije, sí, hasta que la mamá de nosotros era como la de Tito que la vaciaba el closet, a zapatazo, ahí no había forma de que pase de un zapato. Pero en la juventud, esa adrenalina nos hace muy sensibles a caer en esas tentaciones y en ceder ante el placer. El ceder ante el placer por la sensación que genera, por la sensación que da. Por eso deben ser advertidos, porque por lo general, como tenemos mucha salud, tenemos fuerza y tenemos el mundo por delante, creemos que todo lo podemos arreglar. Creemos que todo lo podemos arreglar. Y cuando vemos historia de gente que quiso vivir la vida de placeres, aún estando en la iglesia, y vemos el resultado, decimos, no pudo arreglarlo. Sé la historia muy triste de una persona que estando en la iglesia se enamoró de una inconversa. Y esa era la mujer. Y él le dijo a su pastor en una conversación que porque él no podía tener la mujer que él quería. Así que él se salió de la iglesia y fue y se casó. Y 2 años después volvió con la mujer a la iglesia y un niño.
23 años después me decía, si yo hubiese podido cambiar eso, lo cambio. Porque había sufrido y había llorado duramente por su decisión. Pero ¿qué primó en él? El deseo, los placeres. Yo no quiero lo que Dios quiere para mí, yo quiero lo que yo quiero para mí. Entonces la voluntad de Dios, ¿a dónde se va? ¿Dónde se va la voluntad de Dios? Al zafacón. Jóvenes, debemos ser advertidos porque creemos que como asumimos que tenemos una vida por delante, podemos darle rienda suelta a nuestros placeres y tendremos tiempo para arreglar esas cosas. Pero a veces las consecuencias son tan catastróficas que ya no lo podemos arreglar. La juventud es el tiempo donde la mayoría tenemos muy pocas preocupaciones. No tenemos ansiedad que nos molesten. Nos sentimos libres de que podemos llevarnos el mundo por delante. Pero estas cosas conllevan o conducen a los jóvenes a pensar excesivamente en la diversión. Y con la diversión vienen los placeres. Y con los placeres viene el pecado. Por eso yo le digo muchas veces a ustedes, traten de no estar ociosos tanto tiempo, lean algo. Lean algo. Porque es que la ociosidad es la fábrica del diablo para generar pecado. De verdad se lo digo. Mire, usted se distrae. Los que tienen TikTok, yo no lo tengo. Y nunca he querido instalarlo. Pero hermano, mire, los que tienen TikTok tienen una adicción a conocer la vida de los demás. En primer lugar. ¡Oh! ¡Oh, Dailin! ¡Oh, Alana! Mire, y si contáramos y las horas que consumimos ahí, ¿qué te está haciendo? Satisfaciendo un placer. Para ti es placentero estar ahí, dando tic-tac, 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 tic-tac. Pero junto con eso viene lo bueno y viene lo malo. Porque nos exponemos a cosas y a situaciones, miren, delicadas y dañinas para su alma. Siéntese en Facebook y abra ahora la sesión de video de Facebook para que usted vea. Horas se le van a ir. Ociosidad. Amor a los placeres. A satisfacer los ojos, no el intelecto. Porque a mí qué me importa cuánta gente fueron al concierto de Rochi. ¿Y eso a mí me va a edificar en qué? Ahora van a decir que no saben que Rochi tiene un concierto. Porque yo, cada vez que voy a mi trabajo en la mañana, tengo que ver el fuñido letrero ahí en la 27 de frente a mí. Todos los días, hasta la fecha me aprendí. 12 de agosto. ¿Cómo se dio? Fede nos va a dar un reporte ahorita. Mira, lo está buscando para decirme. Pero nos reímos. Pero sí o no es una práctica en nuestras vidas. Ahora mismo nosotros sabemos más de la vida de la figura pública que lo que sabemos de los padres de la iglesia, de lo que sabemos de la historia de la iglesia. Sabemos más. Hasta los que no estamos en eso, lo vemos por todos lados. El otro día llego a la oficina y digo a uno diciéndole que, ¿y tú viste lo que Alessandra le dijo a no sé quién? Y yo, ¿quién es Alessandra? Oh, Alessandra VIP. Y yo, VIP es very important person. No, la que era mujer de Mozart. Y digo, Mozart no es el que vive ahí en la esquina. Sí, ese mismo. Oigan, ¿cuál era el tema de conversación? Interesantísimo para ellos. Para nosotros, miren, jóvenes, y la mayoría de nuestros jóvenes en este país está inmerso en ese mundo. Amén. Inmerso en ese mundo. Pero qué triste, muchos cristianos también, jóvenes cristianos, conocen más de farándula que de la iglesia, conocen más de farándula que de Cristo, saben más nombres de artistas que versículos. ¿Y eso por qué? ¿Ustedes creen que si no fuera placentero ese taqui,
¿Tuvieran tanto tiempo ahí? No. Es placentero para su carne. Y lo han vuelto parte de sí. Ya aman eso. Y claro, y Orange, y todo lo que Orange no, ¿cómo se llama ahora? Altiz. ¿Saben? Y ahora cómo le venden los paquetes con redes sociales libres. Que se te acabe todo, menos la cocaína. Claro, esa es la cocaína de este mundo, papá. Esa es la cocaína de este mundo. Hay más adictos a las redes sociales ahora mismo aquí que lo que usan cocaína. ¿Pero por qué? Sienten placer. Es para su carne. Debemos tener cuidado porque todo esto nos hace sentir un cierto nivel de excitación en nuestro cuerpo. Por eso lo consumimos. Y los varones debemos tener cuidado. Porque lo que he podido percibir es que lo que más hay en todo eso es mujeres sin ropa. Le dejan el poco que es bueno para la imaginación. En tu teléfono. En todas. Están en TikTok, están en Facebook, están en Instagram, están en todas. Eso es lo que más hay. En estos días estoy viendo algo, cuando la gente nos coge con la vejez, siempre estamos buscando unos té, y estoy viendo un tipo, un peruano, sabes que los peruanos son los duros en té, y estoy viendo té, y estoy mirando el asunto del té, y de repente me anestesiaron. Y yo le digo, mira, Ani, qué bacano esto. Antes se generaban de ustedes, no sé, lo que conocen un poco de redes sociales, lo que se llama tu identidad digital. Eso sigue existiendo, pero ya no funciona como funcionaba antes. ¿En qué funcionaba la identidad tu identidad digital? Tú la construías a partir de tus gustos y hábitos en redes sociales. Entonces, por eso era que si tú buscabas mucho pintalabios, siempre te aparecían pintalabios. Pero ahora nada más no te aparece pintalabios. Ahora el negocio es crearte una necesidad a partir de las cosas que ellos te van a ir mostrando. O sea que ya no es nada más lo que tú buscas, es lo que ellos persiguen de ti, hacia dónde ellos te quieren llevar a ti. Y nos vemos poco a poco cautivos de todas esas cosas. Y le pregunto, ¿por qué nos cautivan? ¿Saben por qué? Porque sentimos placer al estar frente a esas cosas. Y es de esas cosas a las que el apóstol Pablo nos llama. Amadores de los deleites, dice 2 de Timoteo. Amadores de los deleites. Todo lo que me deleite, todo lo que me gusta, todo. Y Pablo dice, amadores de los deleites, más que de Dios. Oye, ¿cómo dice? 2 de Timoteo 3, versículo 4, leanlo completo, que nada más noté la frase que me interesaba. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer completo? Alana, pero ponte en el abanico porque tú te vas a derretir ahí. ¿Quién lo tiene? 2 de Timoteo 3, 4. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero fíjense lo que se dijo antes de ello. Creo que tengo una parte que dice sin afecto natural. Sí. ¿Qué es lo que nos hace amar los deleites más que a Dios? Cuando nos desarraigamos de Dios y le damos rienda suelta a nuestras imaginaciones. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Lo que mata el alma es dedicarse a estos placeres terrenales. Invierta horas y horas a esos placeres de seguir las redes sociales y en un par de años, ¿saben qué ustedes serán? ¿Saben qué serán de verdad? Adictos a esas redes y unos ignorantes de la realidad. Unos ignorantes de la realidad. Totalmente. No hay un camino más seguro para terminar con una conciencia destruida y un corazón endurecido que darle rienda suelta a nuestros placeres.
Dele rienda suelta a su placer para que ustedes vean lo que va a pasar. En estos días yo me reía porque a una persona me dijo, "Oh, pero tú no tienes vida". Y yo le dije, pues yo me siento lleno de vida. No, pero es que ese ritmo de vida, oye, lo que hazte el loco. O sea, porque yo no tengo tiempo para invertirlo en placeres de la carne. No tengo vida. Yo tengo vida. Que hay cosas que quisiera hacer con mi familia que ahora mismo no puedo hacerlas por mis circunstancias actuales. Yo eso lo entiendo. Y mi familia lo entiende. Y en su momento hacemos los espacios para esas escapaditas. Pero ¿qué es vida? Sentarme 3 horas a hablar disparate. A repasar la vida de todos los famosos. A hablar de todos los TikTokers. A ser youtuber. Eso es vida. Le pregunto yo a ustedes, ¿eso es vida? Si usted va a durar 3 horas y dando titaki, invierta media. Y coja las otras 2 horas y media y invierta en algo que sea útil para usted generar riqueza para usted y para su familia y para que crezca, sobre todo ustedes los jóvenes. Es una perdedera de tiempo enorme cuando deberían estar pensando en producir dinero. Entonces cuando lleguen a viejos que quieren producir el dinero. Pero ya échate a perder tu vida. Le diste a tu carne lo que tu carne quería. Placeres. Disfrutar, hablar, caminar, revisar TikTok, estar enterado de la vida de todo el mundo. Y en segundo lugar, compartir la tuya con todo el mundo. ¿Usted quiere saber de alguien? Vaya a Facebook. Señores, Facebook habla más que Instagram. Facebook habla más que Instagram. Ve ahí. En estos días veía un estudio y precisamente le preguntaban a una joven, la llevaban a un auditorio para hacer evidente esto. Ustedes saben, como mi área de tecnología, siempre estoy muy enterado de esas cosas. Y le preguntaban, ¿a qué edad ingresaste a tal escuela? Y antes que ellas respondieran, responde uno del público y dice la edad. Y ella se sorprende. Le preguntan, ¿y cuántos hermanos tiene? Y responde alguien del público, 1, y se llama fulano. ¿Y qué pasó con tal cosa? Otro del público, esto. Y todo en el público fue diciendo la vida de ella. Y ella se sorprendía. Ella estaba anonadada, ella estaba estupefacta. Y preguntó, ¿y cómo saben todo eso de mí? Porque tú lo has publicado. Tú nos has enterado a nosotros de tu vida. Y muchos de nosotros encontramos placer en conocer la vida de los otros en esas redes sociales. Se lo encuentra placentero estar enterado de todas esas cosas. Pero eso lo que hace es que mate el alma, endurece el corazón. Y tarde o temprano vamos a sufrir la consecuencia. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pedro? Él dice, absténganse de los deseos carnales. Y los deseos carnales van en 2 sentidos. No solamente son los deseos sexuales. Todo lo que le da satisfacción a nuestra carne. ¿Dormir es bueno? Ya hemos dicho que sí, ¿verdad, Eileen? No, ahorita describíamos su placer y el mayor placer de ella es dormir, pero David no la deja tranquila, entonces... David, que no vive en la casa. Pero tampoco es que nos vamos a pasar muchísimo tiempo durmiendo, ¿verdad, Lana? Empieza. Un poco de dormir. No, Lana es vampiro. Ella duerme de día y trabaja de noche. Es una gárgola. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, es una batalla. Ahora, pregunto yo, ¿es o no una batalla lo que tenemos hoy en día para no gastar más tiempo de lo debido mirando redes sociales? Oye, el que me dice que no está en este mundo. No está en este mundo. Es una batalla. Miren, y es increíble lo rápido que se pasan la hora dando dedito ahí. Miren. ¿Pero qué está satisfaciendo eso? ¿Un deseo de qué? De nuestra carne.
Y en el otro sentido podemos tomarlo de que absténganse también de los deseos carnales en el sentido sexual que batallan con tu alma. No te exponga innecesariamente a situaciones donde el contacto con el sexo opuesto pueda generar en ti un deseo no lícito. No te exponga. Por eso siempre le digo, cuídense. Ahora Pablo también nos aconseja en Colosenses 3, verso 5, vamos a buscarlo, y Gálatas 5, 24. ¿Quién lo lee? Gálatas 5:24. ¿Sí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne ¿con qué? Pasiones. ¿Y qué más? Y deseos. Si yo tengo deseos, que tengo que crucificarlo. Crucificarlo. Como yo sé mi debilidad con las series, no, puede ser que para ti no sea un problema. Para mí sí. Annie ha decidido no ver serie conmigo. Ya, ella dice eso, pero después vuelve otra vez. Ella trae. Sí, porque empezamos a ver una serie y fácilmente nos toma 2 años viendo la serie. Entonces ella dice a veces que yo la desespero. Y yo le digo, mi amor, tú puedes verla, pero a ella no le gusta verla sin mí cuando empezamos una serie. Yo digo, pero tú puedes verla. Pero ¿saben por qué yo hago eso? Es un ejercicio consciente de que yo no me voy a dejar dominar nuevamente de las series. Entonces yo la veo. Un día estoy libre, no tengo muchas cosas, y le digo, mira, vamos a ver 2 o 3 capítulos, vimos 2 o 3 capítulos ese día, y es posible que nos pasen 4 o 5 meses sin volver a ver un capítulo más. Entonces ella dice que ella no ve la serie contigo, pero al rato ella me dice, mira, vamos a ver tal serie, y acuérdate que no hemos terminado tal. Entonces si ustedes han visto una serie que se llama Manifiesto. Ya lo terminé. Sí, oye, lo grande es que nosotros tenemos más de 1 año y no hemos terminado el capítulo 1. Y en estos días, ella me dice, mi amor, ¿y tú te acuerdas en qué capítulo íbamos de la serie Manifiesto? Y yo, Manifiesto. Y nosotros vamos a hacer esa serie. Y me dice, se queda mirando, me dice, ¿en serio? Ya yo no me acordaba de la serie. No, le dije que al final de mes vamos a ver un par de capítulos. Pero ¿por qué yo he hecho eso? Cuando lo hago es un ejercicio consciente. Para mí las series se volvieron una adicción y yo necesitaba trabajar con eso. Yo tenía que luchar contra eso. Y una de las cosas que hago es que nunca veo capítulos consecutivos, o sea, no veo capítulos en días consecutivos. Nunca. No lo hago. Es una forma de yo luchar con eso. Porque fácilmente se me van. Imagínese usted que yo vi 3 capítulos, 3 horas, y mañana por la emoción 3 más, 3 horas más. Y cuando se viene a ver, se va la semana, y 7 por 3 son 21 horas. Miren, con todo lo que yo tengo que hacer, 21 horas, me da para visitar por lo menos 3 familias y un buen tiempo de estudio. Entonces está bien que un día vea 3 horas, pero todos los días 3 horas. Pero cuando la serie se vuelve una edición, eso es nada para nosotros. Cuidado también, porque en la misma serie nos van acondicionando los pensamientos. Ver cosas en la televisión y no sentir nada, eso es un llamado a ver. Sí, poco a poco van, ¿cómo se dice esto? Desensibilizando. Sí, correctamente. Van desensibilizándonos. Desensibilizándolo. Eso es normal. Y empiezan a vendernos como normal lo que la palabra dice que no es normal. Pero cedemos ante eso por el placer de ver lo que yo quiero ver. No quiero que lo separen porque es que detrás de todo eso hay un placer, una gratificación que nosotros sentimos. Pablo nos llama en Gálatas a crucificar la carne con sus pasiones y su deseo. Colosenses 3:5, ¿quién lo tiene? Ok. Las damas primero. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo lo que yo no puedo controlar es una pasión desordenada. El monopolio puede llegar a ser pecado, Oliver. Sí, que dejarlo. Tuvo que dejarlo. ¿Saben por qué? Real. Porque la pasión era tal, David lo sabía. claro, la pasión era tal, las emociones se encendían a un punto Que te dominaba. que el monopolio llegó a dominar la mente de estos chicos. Y algunos dijeron, no puedo seguir así. No puedo seguir así. Discusiones, enemistad, por el monopolio. Se siente bien ganar, ¿verdad, Tito? Se siente gratificante humillar al otro. Eso te iba a decir. No se buscaba. Yo lo sentí eso jugando uno los otros días. El camino del mal. Esto era lo que estábamos jugando allá en el retiro. Estábamos jugando uno. Pero fíjense que debemos aprender a qué, a identificar esas cosas y abandonar esos deseos que nos controlan, que nos dominan. Un juego, alguien podrá decir, pero el monopolio no es pecado. No es pecado, pero para ellos se volvió pecado. Se volvió pecado. Esas son las cosas que tenemos que vigilar. Porque, oigan, vuelvo y les repito, detrás de todo eso hay una gratificación. Detrás de todo eso hay una satisfacción. Y son esa satisfacción, esos deseos que nosotros debemos crucificar. Ahora, Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice, vístanse de Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Y dentro de los deseos de la carne meta todas esas pasiones. ¿Cuál es el remedio? Vístete de Jesucristo y no proveas para eso. ¿Me están dominando? No. El apóstol Pablo dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que me son lícitas, pero no me convienen. En el sentido de la palabra, proveer, habla de la alimentación y sustento diario. Es como cuando te dice proveer para tu familia. Es que diariamente llevas lo que tu familia necesita para subsistir. Es la idea que conlleva la palabra. Cuando tú diariamente haces esas cosas que ese pecado necesita para subsistir. O sea que hay cosas que nosotros podemos hacer intencionalmente para matar ese pecado que está en nosotros, que es como la hierba mala. Él está ahí, nada más le cae un chin de agua y empieza a crecer de una vez. Entonces la Biblia nos invita a que no hagamos cosas que alimenten esos pecados. Acerca de ese versículo y tomando la idea de Tito, dice Livingston, un escritor, lo siguiente, observen. Dice, son palabras, el texto que leímos, que al leerla, San Agustín de Hipona lo transformó de un joven libertino en un siervo fiel de Jesucristo. Y dice Livingston, joven, deseo que también estas palabras, estos textos, te cambien a ti. ¿Cuál? Vístete del Señor Jesucristo y no provea para los deseos de la carne. Recuerda una vez más, y este principio es importante, si te dedicas a los placeres terrenales, te encontrarás que ellos son vacíos, insatisfactorios y vanos. ¿Por qué? No todo lo que brilla, dice el refrán, y no todo lo que es bueno es dulce. No todo lo bueno es dulce. No todo lo que te da placer momentáneo es verdadero placer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrir nuestros ojos. No proveer para los deseos de la carne. No proveer, son vanos, son huecos, son vacíos. Y es interesante que a eso es que continuamente Salomón le llama vanidad. Salomón le llama vanidad. Salomón dijo en el capítulo 1 de Eclesiastés que él procuró conocer, le dio rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones. En el capítulo 2 dice que le dijo a la risa enloquezca y que, óigame, a su cuerpo le dio vino para que se agasaje. Tú sabes lo que es agasajar, ¿verdad? Conténtate, alégrate. O sea que Salomón le dio duro al vino. No fue que se bebió una copa de vino, como algunos de nosotros, no. Se bebió la barrica entera.
Y después de ahí estaba Salomón. Chévere. Cuando se le pasó eso, ¿saben qué dijo? Y encontré que aún esto es vanidad. Es hueco. Es vacío. Así que las advertencias son que debemos huir de esas cosas. Que debemos vestirnos de Jesucristo y no proveer, no dar, no suplir para que los deseos de la carne sean satisfechos. En Colosenses dice, hagan morir el pecado. Y la idea de hacer morir es, no le den comida, no lo alimenten, ahórquenlo, asfíxienlo hasta que se muera. Cuando nosotros no proveemos para los deseos de nuestra carne, lo que estamos haciendo es asfixiando el pecado. Y poco a poco, ¿qué va a hacer el pecado? Va a morir. Pero si lo alimentamos, si le damos, crecerá, crecerá, crecerá y nos matará. Porque eso es lo que Pablo dice. El que provee para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción. Mas el que cosecha para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Jóvenes, deben meditar en eso, porque en estos días ustedes están siendo el flanco de ataque más grande para que encuentren en los placeres su centro de diversión y se concentren allí. Es increíble cómo tan temprano y a tan temprana edad estamos siendo bombardeados, los jóvenes más que nunca. Como les decía ahorita, lo que vi del virus, eso yo lo vine a ver ya una gente grande, ya yo adulto, yo viviendo aquí en la capital, yendo a la universidad, ya Yacer lo vio, con 8 años, ya está expuesto a eso. Imagínense que llegue de 8 a 16 expuesto a ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar? Pero es lo mismo con ustedes, llevan años expuestos a estas cosas. ¿Qué están haciendo ustedes para frenar el impacto que eso tiene en sus mentes? Porque eso tiene un impacto en nuestras mentes. ¿Saben lo que están vendiendo muchas de las series que vemos hoy? Y vean otros bastidores. ¿Ustedes no se dan cuenta que ya no se habla de esposos? Pareja. No, novias. Sí, o novia, o pareja. Ella es mi pareja. O ella es mi novia. Pero están viviendo juntos. Desvirtualizando el principio de las escrituras. Diciéndole a la gente, señores, no es necesario casarse, no se casen. Usted puede vivir con quien usted quiera. Sea libre. Nos venden todo esto. Y a nosotros al oído a veces como que le suele bien. No compromiso. No, yo no quiero compromiso. Yo no quiero tener ataduras. Yo quiero una amistad con ciertos derechos. Oigan bien, no porque se oye bonito eso. Una amistad con ciertos derechos, pero que no nos comprometa. Sin estar ligado a nada. Diría un amigo mío, más buen hijo del diablo. Una libertad que te venden que no hace otra cosa que esclavizarte bajo esos placeres y deseos. Han convertido la sexualidad en un libertinaje. Como dijimos ahorita, todo eso es bueno. ¿Cuándo? En su tiempo. En el tiempo de Dios. Jóvenes, tengan cuidado. Porque muchas veces el pecar en una etapa del noviazgo arrastra consecuencias en el matrimonio. Arrastra consecuencias en el matrimonio. Cuídense. Guárdense para que disfruten a plenitud en el tiempo en que Dios le dé un esposo o una esposa. Para que allí disfruten de todos los placeres lícitos que Dios ha dado para el matrimonio. No antes. No antes. Huye de las pasiones, leímos ahorita en 1 Corintios 6. Nadie nos engañe con palabra, porque miren, sobre estas cosas viene la ira de Dios, dice Efesios 5. Huye de la ocasión, de la compañía que te arrastran a ellas y de los lugares en los cuales puedes ser tentado a hacerlo. ¿Saben que hay lugares que no son para nosotros? Tristemente, lo hemos tenido que dejar. No son para nosotros. Pero hay amigos que no son para nosotros. Cuando un amigo te quiere seducir o una amiga te quiere seducir y sacarte de aquí, porque aquí no hay vida, y llevarte donde ella sí sabe que hay vida, ya estarás conociendo a una enemiga, no a una amiga.
ya estarás conociendo a un enemigo, no un amigo. Debemos tener cuidado sobre estas cosas, porque no hay forma de tocar el lodo sin ensuciarlo. Un famoso político dominicano dijo: pasé por el lodo y no me ensucié. No me enlodé, fue que dijo. Y yo dije: ¿cómo fue eso? ¿Y cómo fue que él pasó por el lodo y no se enlodó? Una funda plástica. Terrible. Debemos cuidar nuestros pensamientos, y con esta parte voy terminando. Debemos cuidar nuestros pensamientos. Una de las cosas sobre la que más somos atacados es en la mente, en la normalización del mal. El Evangelio no es prohibición, el Evangelio es bendición. Es bendición. Y Dios ha hecho todo bueno en su tiempo, y si ustedes quieren disfrutarlo, tienen que esperar el tiempo de Dios. Pero mientras esperan el tiempo de Dios, tienen que cuidarse, no proveer para los deseos de la carne, mortificar continuamente el pecado en sus vidas y poner los placeres y los goces en el lugar que le corresponde. Muchas cosas no son lícitas, vuelvo y les recuerdo, pero no me dejaré dominar de ninguna, porque cuando me dominan significa que ya el pecado ganó ventaja y me mató. Me mató. Y yo sé que muchos estarán pensando: bueno, pero es que esto de los placeres es muy amplio. Sí, es muy amplio. Y pudiéramos en otro contexto abordar el tema de lo sexual más explícito, pero yo no quería enfocarme ahí nada más, porque yo entiendo que nuestra gran batalla está ahora mismo con las redes sociales. Nuestra gran batalla está allí. Allí que están minando nuestro cerebro. Allí que están comiéndonos la vida. Normalizando el mal a través de la pantalla. Por eso ya no nos sorprendemos de algunas cosas. No nos sorprendemos. No nos sorprendemos para nada de eso. Y nos sorprenderemos menos en los años que vienen. ¿Por qué? Por el gran nivel de exposición que tenemos a estas cosas. No proveas para los deseos de la carne. Ahógalo, asfíxialo, mátalo. ¿Sabe por qué? Porque solo teniendo victoria sobre esas cosas y procurando hacernos o asirnos, agarrarnos de los principios, nosotros podremos pasar por esta vida y disfrutar esta vida según lo que el Señor nos ha legado y nos ha dejado. De lo contrario, recuerda la palabra de Salomón: todo es vanidad. A mí me encanta cómo Salomón terminó el capítulo. Yo no sé si ustedes han tomado tiempo, yo ahora lo estoy compartiendo en el tiempo de oración los miércoles, pero yo he estado estudiando en este último año, he estado leyendo muy frecuentemente el libro de Eclesiastés, y es precisamente eso. Se Salomón una y otra vez, porque me llamaba mucho la atención la dicotomía que hay. Salomón dice: los ríos van al mar y no se llena, y pasa esto y pasa aquello, y nosotros pusiéramos a entender que Salomón está hablando como de una cosa y después cambia el tema. No, Salomón tiene un solo tema. Todo en esta tierra sin Cristo es vanidad. Y todos estos placeres que nos están atacando y a los que le estamos dedicando tiempo son vanidad. Jóvenes, el fin de todo discurso es este: teman a Dios y aléjense del mal, para que sea de bendición para ustedes. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tú trates de una manera especial con nuestros corazones, con nuestra mente, Señor. Y danos tu palabra fresca para nosotros poder atacar este germen que a través de las redes sociales y de las amistades llega a nuestra cabeza, queriendo condicionarnos para que vivamos por los placeres y seamos subyugados por nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, danos victoria sobre estas cosas, para que en todo podamos honrarte y agradarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.